En marzo de 1941, el astillero naval de Mare Island, en California, hervía de actividad. Cientos de hombres trabajaban sin descanso, martillando, remachando y soldando planchas de acero para construir los buques que defenderían a Estados Unidos en la inminente guerra. Los días eran largos, el ruido ensordecedor y el aire olía a metal fundido y sudor. En ese caos de chispas y acero, un hombre llamado Ted Nelson, soldador de oficio y soñador por naturaleza, se detuvo un momento. Observó cómo sus compañeros luchaban con las herramientas y pensó: debe haber una forma más rápida de hacer esto. Ted no era un ingeniero ni un inventor con título universitario. Era un soldador común, con las manos endurecidas por años de trabajo y la mente inquieta de alguien que no podía aceptar las cosas tal como son. Cada día veía cómo el mismo proceso repetitivo robaba horas preciosas. Los obreros tenían que taladrar agujeros, insertar pernos, calentarlos, ajustarlos, volver a soldar. Un ciclo interminable que consumía tiempo y energía en una época en la que el tiempo era el recurso más valioso. Las órdenes del gobierno eran claras. La Marina necesitaba buques, y los necesitaba rápido, pero los astilleros trabajaban al límite de su capacidad. Los barcos se construían con lentitud desesperante, y cada retraso significaba más vidas en peligro cuando la guerra llegara. Nelson, frustrado, empezó a pensar en soluciones. Sabía que los ingenieros navales se reirían de él si intentaba sugerir algo. Para ellos, los soldadores eran simples obreros. Pero Ted no podía ignorar la idea que empezaba a formarse en su mente. ¿Y si existiera una forma de unir el metal sin tornillos ni remaches, solo con una chispa? Era una locura. Una idea tan extraña que ni siquiera los expertos la considerarían. Pero Nelson no era un hombre fácil de disuadir. Después de sus turnos, se quedaba en el taller experimentando. Usaba cables viejos, piezas de cobre y pequeñas baterías que sacaba de radios desechadas. Su objetivo era sencillo, al menos en teoría: crear una herramienta capaz de soldar un perno directamente a una superficie metálica con un solo toque. No más agujeros, no más ajustes, no más pérdida de tiempo. Los primeros intentos fueron un desastre. El metal se deformaba, las chispas saltaban en todas direcciones, y más de una vez el taller terminó envuelto en humo. Algunos compañeros lo miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Uno de ellos le dijo riendo: «Ted, algún día vas a volar el astillero con esas ideas tuyas». A lo que él respondió sin levantar la vista: «Quizás, pero si funciona, construiremos barcos antes de que los alemanes sepan que empezamos». Aquella frase, pronunciada casi como una broma, se convertiría en profecía. Ted siguió experimentando noche tras noche y poco a poco empezó a dar con la clave. Descubrió que podía usar una corriente eléctrica concentrada para derretir una pequeña parte del metal y fusionarla instantáneamente con un perno. Era el nacimiento de la soldadura por perno, una técnica que parecía magia, una descarga eléctrica, un destello de luz, y el perno quedaba adherido al acero como si siempre hubiera estado allí. La primera vez que lo logró, Ted apenas podía creerlo. La unión era limpia, sólida y rápida. Se quedó observando el pequeño punto brillante donde antes había un espacio vacío. Esto, pensó, puede cambiarlo todo. Sin embargo, cuando llevó su invento a los ingenieros del astillero, la respuesta fue un portazo en la cara. Lo escucharon unos minutos, revisaron su herramienta improvisada y, sin siquiera probarla, le dijeron que era peligrosa, poco práctica y que probablemente violaba todas las normas de seguridad del lugar. Para ellos, era solo una idea absurda de un soldador que había pasado demasiado tiempo inhalando humo de metal. La decepción fue profunda, pero Ted no se rindió. Si el sistema no lo apoyaba, lo haría por su cuenta. En sus días libres, viajó a talleres vecinos y mostró su invención a otros obreros. Algunos se mostraron escépticos, pero otros vieron el potencial de inmediato. «Con esto podríamos ahorrar horas», le dijo un capataz. «Pero no nos dejarán usarlo hasta que alguien con rango lo apruebe». El tiempo jugaba en su contra. La guerra ya había estallado en Europa, y los barcos estadounidenses comenzaban a escasear. La flota necesitaba refuerzos, pero la burocracia seguía frenando la innovación. Nelson decidió entonces hacer lo impensable: presentarse directamente ante los funcionarios del Bureau of Ships, el departamento de la Marina encargado de supervisar la producción naval. Llegó con su invento envuelto en una caja de herramientas. Nadie lo esperaba. Vestido con su overol de trabajo y cubierto de hollín, parecía cualquier otro soldador del astillero. Pero cuando habló, su voz fue firme. «Puedo reducir a la mitad el tiempo que tardan en construir un barco», dijo, «pero necesito que me escuchen». El funcionario a cargo, un comandante de mediana edad, lo miró con una mezcla de condescendencia y curiosidad. Le permitió hacer una demostración. Ted colocó una plancha de acero sobre una mesa, encendió su prototipo
y con un destello unió un perno en menos de un segundo. El sonido del impacto resonó como un disparo. El comandante se inclinó sobre la pieza, examinó la unión y trató de arrancar el perno sin éxito. Luego, con un gesto de escepticismo disfrazado de cortesía, le dijo: «Interesante, pero poco realista. No es seguro, y no tenemos tiempo para probar juguetes experimentales». Fue rechazado una vez más. De vuelta en el astillero, Ted se sintió derrotado, pero solo por un instante. Sabía que su invento funcionaba, solo necesitaba que alguien lo usara, que alguien apostara por él. Lo que no imaginaba era que su oportunidad llegaría pronto, no desde un escritorio, sino desde el caos más grande que el mundo había conocido. Porque unos meses después, en diciembre de 1941, el cielo sobre Pearl Harbor se llenaría de fuego y Estados Unidos necesitaría construir barcos más rápido de lo que nadie creía posible. Y en ese momento, la pistola rechazada de un soldador loco se convertiría en el arma secreta que salvaría millones de horas y miles de vidas. Cuando la noticia del ataque a Pearl Harbor llegó al astillero de Mare Island, el aire cambió de un día para otro. Ya no se trataba de simples buques o de plazos de entrega, se trataba de supervivencia. Los obreros trabajaban en turnos de 12, 14 y hasta 16 horas. Las sirenas sonaban a todas horas, las grúas no se detenían ni de noche, y los ingenieros recibían órdenes directas desde Washington. Cada barco debía estar listo antes de lo previsto, costara lo que costara. Ted Nelson, que seguía siendo uno de los muchos soldadores anónimos, vio cómo la guerra transformaba el país. Las fábricas se convertían en arsenales, los talleres en centros de producción y los obreros en soldados del acero. Pero había algo que no cambiaba: el método. Los hombres seguían haciendo el mismo trabajo de siempre, del mismo modo lento y agotador. Mientras observaba a sus compañeros trabajar con remaches y pernos, Ted sintió una mezcla de frustración y urgencia. Sabía que su invento podía marcar la diferencia. Lo había perfeccionado en secreto durante meses, ajustando la corriente, mejorando los contactos eléctricos y puliendo el mecanismo de disparo. Ya no era un experimento rudimentario, era una herramienta funcional, lista para cambiar la industria naval. Pero el problema era el mismo: nadie lo escuchaba. En tiempos de guerra, la jerarquía era rígida. Las ideas venían de arriba, no de abajo. Y Nelson, un simple obrero sin rango, no tenía derecho a cuestionar los métodos establecidos. Sin embargo, lo hizo de todos modos. Un día, al terminar su turno, se acercó al supervisor del taller, un hombre severo llamado Frank Delaney, y le mostró su nueva pistola de soldadura. Delaney la observó con escepticismo. ¿Qué demonios es eso, Nelson? Una herramienta que puede unir un perno al acero en menos de un segundo. ¿Un segundo? No digas tonterías. J'aime probarlo. Delaney aceptó, más por curiosidad que por fe. Ted colocó un perno sobre una plancha de acero, conectó su pistola al generador, presionó el gatillo y con un destello brillante, el perno quedó fijado de manera perfecta, sin tornillos, sin calor excesivo, sin deformaciones. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Delaney intentó arrancar el perno con una llave, sin éxito. Luego golpeó la plancha con un martillo. Nada, el perno seguía firme, como si formara parte del metal. ¿Cómo demonios hiciste eso?, preguntó finalmente. Electricidad, señor. Solo electricidad y un poco de paciencia. Por primera vez, alguien dentro del astillero comprendió lo que Ted había creado. Pero Delaney también sabía lo que significaba. Si el invento de Nelson funcionaba, habría que modificar los protocolos de soldadura, los permisos, las normas de seguridad y los contratos. Y en plena guerra, nadie quería alterar el sistema. Así que, pese a su asombro, el supervisor le dio una respuesta ambigua. «Es un buen invento, Nelson, pero no tenemos tiempo para reinventar la rueda. Guárdalo por ahora». Ted volvió a su estación de trabajo, frustrado. Pero no se detuvo. En los días siguientes construyó más prototipos, perfeccionó el aislamiento, ajustó la potencia y empezó a realizar demostraciones para otros obreros. En poco tiempo el rumor se esparció por todo el astillero. El loco Nelson tiene una pistola que suelda pernos con un rayo. Los capataces comenzaron a observarlo en secreto. Algunos creían que era un fraude, otros que era un genio. Pero cuando los ingenieros superiores se enteraron, lo llamaron de inmediato a declarar. Nelson fue llevado a una oficina del astillero, donde lo esperaban 3 hombres con uniformes navales y rostros serios. Sobre la mesa había una de sus pistolas desmontadas. «¿Es usted el responsable de esto?», preguntó uno de ellos. «Sí, señor». «¿Quién le autorizó a usar corriente directa sin supervisión?». «Nadie. Pero los resultados hablan por sí solos». Los oficiales intercambiaron miradas.
Lo interrogaron durante horas sobre los materiales, la seguridad y la posible utilidad del invento. Al final, el veredicto fue demoledor. Demasiado peligroso, inaplicable en operaciones de guerra. Le ordenaron suspender sus experimentos y devolver cualquier componente eléctrico al almacén. Fue el golpe más duro de su vida. Ted salió del edificio con la sensación de haber perdido su guerra personal antes incluso de empezarla. Pero no sabía rendirse. A escondidas, continuó mejorando su diseño. Usó partes recicladas de generadores, piezas de cobre de desecho y tubos de plástico para aislar el circuito. Su nuevo modelo era más ligero, más seguro y aún más rápido. Para entonces, la guerra había entrado en una fase crítica. Los japoneses avanzaban por el Pacífico y la Marina estadounidense necesitaba barcos a un ritmo sin precedentes. En los astilleros, la presión era insoportable. Se trabajaba día y noche, y aún así, los plazos no se cumplían. Los remachadores sufrían lesiones, los soldadores colapsaban por el agotamiento, y cada minuto perdido era un fracaso. Una noche, cuando un turno entero se detuvo porque un equipo no lograba fijar las estructuras de cubierta de un nuevo destructor, Ted decidió actuar sin permiso. Tomó su pistola, caminó entre los obreros y dijo: «Déjenme intentarlo una vez». Los demás lo miraron con incredulidad. Sabían que podía costarle el empleo, pero en aquel momento nadie tenía nada que perder. Ted apuntó, apretó el gatillo, y el perno quedó soldado en un instante. Luego otro y otro. En menos de 20 minutos había hecho el trabajo que normalmente tomaba horas. Cuando los capataces llegaron y vieron el resultado, no podían creerlo. La superficie era perfecta, sin deformaciones ni residuos. La estructura estaba lista. Uno de ellos corrió al despacho principal para informar lo ocurrido. En cuestión de horas, la noticia se extendió por todo el astillero. Por fin, el invento que había sido rechazado había demostrado su valor. A la mañana siguiente, el comandante del astillero pidió ver a Nelson. Ya no había desdén en su voz. «¿Puede repetir lo que hizo anoche, soldador Nelson?» «Claro, señor. Las veces que haga falta». Le dieron acceso a un equipo y una sección completa del barco para hacer pruebas oficiales. Los ingenieros midieron la resistencia, la velocidad y la calidad del trabajo. Los resultados fueron abrumadores. La nueva técnica de Nelson reducía el tiempo de instalación de pernos en un 90%. En términos prácticos, significaba que un barco podía construirse semanas antes de lo previsto. De pronto, el hombre que había sido ignorado por todos se convirtió en una leyenda dentro del astillero. Los supervisores comenzaron a llamar a su herramienta la pistola mágica, y los obreros hacían fila para aprender a usarla. Pero el reconocimiento oficial aún estaba lejos. El invento de Ted Nelson necesitaba ser aprobado por la Marina, y eso requería atravesar un muro burocrático más espeso que el acero de los barcos. Lo que nadie sabía era que aquel muro estaba a punto de derrumbarse, empujado por el peso de la guerra. Porque mientras Ted perfeccionaba su invento, el mundo se preparaba para una tormenta sin precedentes. Los astilleros estadounidenses pronto serían el corazón industrial del planeta, y una simple chispa cambiaría el modo en que el acero se unía y cómo se ganaban las guerras. Para 1942, los astilleros estadounidenses se habían transformado en auténticas ciudades de acero. Las mujeres soldaban hombro a hombro con los hombres. Las cadenas de montaje funcionaban las 24 horas y los barcos se ensamblaban tan rápido como el acero podía fundirse. Pero incluso con todos esos esfuerzos, la demanda era aplastante. Estados Unidos necesitaba producir cientos de buques, transportes, destructores y cargueros para sostener su ofensiva global. En ese contexto, la invención de Ted Nelson dejó de ser una simple curiosidad. En Mare Island, su pistola de soldadura por pernos se había convertido en una herramienta indispensable. Lo que antes requería equipos enteros de obreros y horas de trabajo, ahora podía hacerse con un solo hombre en segundos. Las cifras eran tan sorprendentes que empezaron a llamar la atención más allá del astillero. El Bureau of Ships, que meses antes había rechazado su invento, envió inspectores para evaluar lo que llamaban el fenómeno Nelson. Los resultados fueron abrumadores. La eficiencia de la producción había aumentado en un 30% en apenas 6 semanas. Lo más impresionante era que el margen de error se había reducido casi a cero. Las uniones eran limpias, precisas y más resistentes que los métodos tradicionales. Por primera vez, la Marina estadounidense reconoció oficialmente la invención. El prototipo de Ted fue enviado al Naval Research Laboratory en Washington para su estudio. Los ingenieros, asombrados, no tardaron en comprender su potencial. La pistola de Nelson no solo ahorraba tiempo, sino que también eliminaba la necesidad de taladrar los cascos de los buques, reduciendo el riesgo de corrosión y filtraciones. Era, en todos los sentidos, una revolución silenciosa. La guerra necesitaba soluciones como esa.
Y de pronto, el soldador anónimo se convirtió en un nombre que empezaba a circular en los pasillos del poder industrial. Las grandes compañías metalúrgicas recibieron la orden de replicar su herramienta y producirla en masa. En cuestión de meses, miles de pistolas de soldadura Nelson comenzaron a distribuirse a astilleros de todo el país. Newport News, Brooklyn, Seattle, San Francisco. Dondequiera que se construía un barco, la chispa de Ted dejaba su huella. Mientras tanto, los obreros sentían el cambio en carne propia. El trabajo ya no era tan lento ni tan extenuante. Lo que antes implicaba horas de esfuerzo con herramientas pesadas, ahora podía resolverse con una pistola ligera y una descarga eléctrica. La fatiga disminuyó, las lesiones se redujeron y los buques comenzaron a salir del muelle uno tras otro. Los encargados de logística apenas podían creer las cifras. El ritmo de construcción se había duplicado. Pero no todo era admiración. En algunos sectores, especialmente entre los ingenieros tradicionales, la invención de Nelson generó resentimiento. ¿Desde cuándo un simple soldador mejora nuestros diseños?, decían algunos. Esto no es ingeniería, es suerte. Sin embargo, el tiempo hablaría por sí mismo. Los periódicos comenzaron a reportar el milagro industrial estadounidense. Los cargueros Liberty y Victory Ships se producían a una velocidad sin precedentes. Donde antes se tardaban 200 días en terminar un barco, ahora se completaban en apenas semanas. La economía de guerra de Estados Unidos se movía como una maquinaria perfecta, y en el corazón de ese engranaje estaba el invento de un hombre que, pocos meses antes, había sido llamado loco. Ted Nelson seguía en Mare Island, trabajando junto a los demás obreros. Nunca pidió un cargo especial ni se alejó del taller. Lo que lo motivaba no era la fama ni el dinero, sino ver cómo su herramienta ayudaba a ganar la guerra. Cada vez que veía un nuevo barco partir hacia el Pacífico, sentía que una parte de su esfuerzo viajaba con él. Sin embargo, la magnitud de lo que había logrado no pasó desapercibida por el gobierno. En la primavera de 1943, Nelson fue convocado a Washington para recibir un reconocimiento oficial por su contribución al esfuerzo bélico. Viajó en tren, nervioso y sin saber qué esperar. Cuando llegó, lo recibió una comitiva del Departamento de Marina. En una sala repleta de oficiales y periodistas, un almirante tomó la palabra. Durante esta guerra, hemos aprendido que las grandes ideas no siempre nacen en laboratorios, sino en los corazones de hombres que se niegan a aceptar los límites. El señor Ted Nelson es uno de esos hombres. El aplauso fue largo y sincero. Pero lo que realmente conmovió a Ted no fue la medalla que recibió, sino el hecho de que, al regresar a California, vio cómo su invento había transformado por completo el paisaje industrial. Los talleres estaban equipados con estaciones eléctricas, los obreros recibían formación especial para usar la pistola, y las mujeres, que ahora ocupaban casi la mitad de la fuerza laboral, podían operar las máquinas con facilidad gracias a su ligereza y seguridad. La guerra se libraba con armas, sí, pero también con ideas. Y en ese momento Estados Unidos ganaba gracias a mentes como la suya. Mientras los astilleros rugían y los barcos zarpaban uno tras otro hacia el Pacífico, Nelson comprendió que había cambiado el curso de la historia sin disparar una sola bala. Pero el impacto de su invento aún estaba lejos de alcanzar su punto máximo. Porque lo que estaba por venir era el mayor desafío logístico de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Normandía. Miles de barcos, tanques y aviones serían necesarios para abrir el frente occidental. Y cada remache, cada perno, cada soldadura contaría. En aquel gigantesco tablero de guerra, la pistola de Nelson se convertiría en una pieza invisible pero esencial. Y aunque su nombre apenas aparecería en los informes oficiales, los buques que cruzaban el Atlántico llevaban grabada su huella eléctrica, esa chispa que había nacido en un pequeño taller de California y que ahora iluminaba la maquinaria más poderosa del mundo. Para 1944, el sonido de los martillos había cambiado en los astilleros de Estados Unidos. Ya no era el golpeteo metálico de remaches interminables, sino el zumbido eléctrico de miles de pistolas de soldadura por pernos. Las chispas se encendían como estrellas sobre la superficie del acero, y cada destello representaba un nuevo avance en la guerra. La invención de Ted Nelson ya no era un secreto industrial. Se había convertido en el corazón palpitante de la maquinaria bélica estadounidense. El impacto fue tan profundo que el propio Departamento de Marina ordenó la creación de una división especial dedicada exclusivamente a la aplicación del método de soldadura Nelson. En todos los puertos desde San Diego hasta Boston, los instructores enseñaban a miles de trabajadores el manejo de la nueva herramienta. Mujeres, jóvenes y veteranos que nunca habían tocado una máquina compleja aprendían en cuestión de minutos a dominar la técnica. La pistola era liviana, segura y precisa. En manos de una generación que había abandonado sus hogares para trabajar por el país, se convirtió en símbolo de orgullo. En cifras, el resultado era asombroso. La nueva técnica permitió ahorrar más de 50 millones de horas hombre en los astilleros.
Pero detrás de ese número colosal, había una historia más profunda: la transformación completa del proceso de fabricación. Los barcos se construían ahora con una velocidad que asombraba incluso a los aliados. En el punto más alto de la producción, Estados Unidos entregaba un nuevo buque cada 4 días, una hazaña impensable sin la chispa eléctrica de Nelson. Los ingenieros comenzaron a aplicarla también en otros campos. En la aviación, las fábricas de bombarderos B-24 Liberator adoptaron la soldadura por pernos para ensamblar secciones interiores. En los tanques Sherman, los pernos soldados reemplazaron tornillos en puntos críticos, haciendo que el mantenimiento fuera más rápido en el campo de batalla. Incluso en las bases militares se usaban pistolas Nelson para levantar hangares, reforzar pistas y reparar estructuras dañadas. Lo más curioso era que el propio Ted apenas comprendía la magnitud de lo que había creado. Para él, su invento seguía siendo una herramienta práctica, algo que facilitaba el trabajo. Pero los estrategas industriales sabían que esa herramienta era una de las razones por las que Estados Unidos podía sostener una guerra en 2 frentes. En una visita al astillero de Mare Island, un almirante británico observó las líneas de producción y dijo, maravillado: nunca había visto una nación fabricar barcos como si fueran automóviles. Tenía razón. La guerra moderna había dejado de ser una competencia de soldados y se había convertido en una competencia de ingenieros. Y en ese nuevo campo de batalla, las ideas de hombres comunes eran más poderosas que los cañones. El invento de Nelson cambió también la forma en que se entendía el trabajo. Los obreros, que antes eran vistos como piezas reemplazables de una cadena, se convirtieron en portadores de innovación. Las autoridades comenzaron a escuchar sus propuestas, a crear programas de mejora y a premiar la creatividad. Era un giro cultural dentro de la industria bélica, el reconocimiento de que la genialidad no siempre llevaba uniforme ni título. En 1945, cuando la guerra comenzaba a inclinarse definitivamente a favor de los aliados, los periódicos empezaron a hablar de los héroes del taller. En fotografías en blanco y negro aparecían rostros cubiertos de hollín, manos curtidas y miradas decididas. Entre ellos siempre estaba Ted, el soldador que había desafiado la burocracia y ganado. Su invención era tan eficiente que incluso después del fin de la guerra siguió siendo utilizada sin modificaciones importantes. Las empresas constructoras la adoptaron para puentes, edificios y trenes. Lo que había nacido de la desesperación en un taller naval se convirtió en un estándar mundial. Pero durante la guerra, el impacto más inmediato se sintió en los frentes de batalla. En Normandía, cuando los aliados desembarcaron en junio de 1944, los buques que transportaban las tropas habían sido construidos en parte gracias al método de Nelson. Los pernos que sujetaban las cubiertas, las barandillas, las estructuras de soporte y los compartimientos internos eran el resultado de su invento. Cada soldado que pisó las playas francesas lo hizo sobre acero unido por aquella pistola rechazada. En el Pacífico, los portaaviones y destructores reparados tras los ataques japoneses volvían a estar operativos en tiempo récord. Las cuadrillas de mantenimiento usaban las pistolas Nelson para reforzar los cascos dañados en cuestión de horas. La velocidad de reparación marcaba la diferencia entre perder un barco o devolverlo a la batalla. Por supuesto, el éxito trajo también controversia. Varias compañías industriales intentaron adjudicarse la autoría de la tecnología. Se iniciaron disputas legales sobre las patentes y algunos intentaron excluir el nombre de Ted de los informes oficiales, pero la comunidad obrera sabía la verdad. En cada astillero, el nombre de Nelson era sinónimo de ingenio y valentía. En una entrevista realizada poco después del final de la guerra, un periodista le preguntó: ¿cómo se siente al saber que su invento ayudó a ganar la guerra? Ted, con una sonrisa cansada, respondió: no creo que yo haya ganado nada, solo hice mi trabajo. La guerra la ganaron los hombres y mujeres que tuvieron el valor de usar algo nuevo cuando todos los demás tenían miedo. Esa humildad, tan característica de los verdaderos innovadores, se convirtió en parte de su legado. En los años posteriores, los manuales de ingeniería naval comenzaron a incluir la soldadura Nelson como procedimiento oficial y su uso se extendió a todos los continentes. El impacto económico fue igualmente impresionante. Al reducir los tiempos de fabricación, la pistola permitió liberar recursos humanos y materiales para otros proyectos bélicos. Con las horas hombre ahorradas, Estados Unidos pudo fabricar miles de tanques adicionales y millones de municiones. Los analistas del Departamento de Guerra estimaron que la invención de Nelson equivalía, en eficiencia, a construir una fábrica nueva cada mes sin gastar un solo dólar adicional. Pero más allá de las cifras, había algo profundamente simbólico en todo aquello. Un hombre sin rango, sin estudios superiores y sin recursos, había cambiado la historia con una idea nacida de la observación y la necesidad. En un mundo donde los grandes nombres se llevaban los honores, Ted Nelson demostró que la grandeza podía encontrarse en el lugar más inesperado, en el destello de una chispa sobre una plancha de acero.
Con el final de la guerra los cañones callaron, los astilleros se vaciaron poco a poco, y millones de trabajadores regresaron a la vida civil. Sin embargo, el eco de la chispa de Ted Nelson seguía resonando en cada estructura moderna. Los barcos que surcaban los océanos, los trenes que cruzaban el continente y los edificios que se alzaban hacia el cielo llevaban, en su estructura metálica, la huella de su invención. El gobierno estadounidense reconoció oficialmente el valor de su contribución, aunque nunca con la magnitud que merecía. Para el público, los nombres recordados eran los de los generales, los políticos o los aviadores. Pero entre los círculos industriales, Nelson era considerado una leyenda. Los ingenieros lo citaban en conferencias, las universidades lo mencionaban en sus manuales de metalurgia aplicada y las fábricas adoptaron el término Nelson Stud Welding como estándar técnico. Su empresa, que comenzó como un pequeño taller, se transformó en The Nelson Stud Welding Company, un gigante de la ingeniería que expandió la tecnología a más de 50 países. Se utilizaba en refinerías, plataformas petrolíferas, centrales eléctricas y más tarde, en la construcción de rascacielos y puentes colosales. El impacto económico fue incalculable. La técnica redujo los costos estructurales de casi todas las industrias modernas. Pero Nelson nunca se comportó como un empresario. Prefería los talleres a las oficinas, las demostraciones prácticas a los discursos. En entrevistas posteriores, solía contar la historia de cómo todo había comenzado con una frustración sencilla: ver a sus compañeros perder tiempo en tareas inútiles mientras la guerra exigía velocidad. Esa insatisfacción, decía, fue el verdadero motor de su invento. No inventé nada nuevo, explicaba. Solo eliminé todo lo que sobraba. En los años 50, cuando el mundo se reconstruía tras la devastación, el método Nelson fue clave en la era de la ingeniería moderna. El puente de Golden Gate fue reforzado con su tecnología. Las plataformas marítimas del Golfo de México usaron sus pistolas para unir acero bajo condiciones extremas. Incluso en la carrera espacial, la NASA utilizó versiones avanzadas del sistema para fabricar componentes de cohetes y módulos lunares. Su legado, sin embargo, no se limitó a la técnica. Lo que realmente había cambiado era la mentalidad industrial, la convicción de que la innovación no tiene rango ni uniforme. Miles de obreros anónimos comenzaron a proponer ideas en sus propias fábricas, inspirados por la historia del soldador que desafió a los ingenieros. La cultura del taller se transformó en un semillero de creatividad, donde la experiencia práctica valía tanto como el conocimiento teórico. En 1961, Ted Nelson fue invitado al Congreso de los Estados Unidos para recibir una distinción por su servicio a la nación. Cuando se levantó para hablar, no llevó notas ni preparó un discurso. Solo dijo: en la guerra aprendimos que el ingenio puede ser tan importante como el valor. Si algo he demostrado, es que un hombre con una idea puede acelerar el fin de una guerra tanto como 1000 con fusiles. El público se puso de pie. Aquel soldador sin título había demostrado que la inteligencia práctica podía cambiar el curso de la historia. Décadas después, en los archivos del astillero de Mare Island, aún se conserva la primera pistola de soldadura que Ted construyó con piezas recicladas. Su cuerpo está oxidado, los cables están desgastados, pero todavía conserva grabadas, con letras torpes, las iniciales T, N. Los visitantes que la observan rara vez comprenden que están frente a una de las herramientas más revolucionarias del siglo XX. La guerra siempre ha sido un escenario de destrucción, pero también, paradójicamente, de invención. Cada conflicto obliga a la humanidad a pensar diferente, a hacer más con menos. En ese contexto, el aporte de Nelson fue distinto a todos. No inventó un arma para matar más rápido, sino una herramienta para construir más rápido, para crear en medio del caos. Su técnica sigue viva hasta hoy. Casi todos los puentes modernos, los rascacielos de acero, los buques mercantes y los reactores industriales utilizan algún tipo de soldadura por pernos. En cada una de esas estructuras, sin importar el país o la década, hay un instante invisible en el que una chispa une dos piezas de metal, exactamente como lo imaginó Ted aquella noche en su taller. Y aunque el mundo rara vez recuerda su nombre, su legado está en todas partes, en el rugido de los motores, en el acero que sostiene ciudades enteras y en la idea eterna de que los grandes cambios empiezan con una mente que se atreve a pensar diferente. Porque a veces, la herramienta más poderosa no es un arma ni un tanque, sino una simple pistola eléctrica en las manos de un soñador.